disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar con Fernando Tuesta, profesor principal de la Universidad Católica y autor de esta importante publicación, La Reforma Política, Ideas y Debates para un Mejor Gobierno, que les cuento está número 1 en El Virrey. No sé cómo está en el resto de librería porque yo estoy acá en Mala, un poquito lejos, pero felicitaciones, Fernando, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muy satisfecho de haber publicado este libro, que en realidad es una recopilación de trabajos que yo he hecho a lo largo del tiempo en varios medios de comunicación, pero que reportan ideas que se han ido madurando, otras cambiando y mostrando en lo posible y de manera comunicativa simple mi trabajo académico, que tú sabes que son otros lenguajes, otras formas, Sí. pero tratando de que eso llegue, ¿no? Y además... Jamás como el de los psicoanalistas, eso sí. Sí. Bueno, cada disciplina pues, tiene su meta, Su jerga. pero su jerga. Pero bueno, en lo posible he tratado de hacerlo y también planteando propuestas. Y si tú ves, hay muchas ideas que son muy antiguas Mm. y que ya dejaron de ser propias, porque con el correr del tiempo, los iba comentando en entrevistas, en seminarios, en eventos, y dejaron de ser personales para convertirse felizmente en una de ellas en propuestas, e incluso algunas de ellas terminaron en ser aprobadas, ¿no? Otras no, pero bueno, y ahí un cuento, el libro está dividido en 7 capítulos sobre diferentes temas, de los momentos de la reforma política, financiamiento del partido, la democracia interna, el gobierno, la relación ejecutivo-legislativo, los mecanismos de democracia directa, y felizmente ha tenido buena acogida, Pedro. Y me parece súper importante que haya tenido buena acogida porque de verdad que es un libro importante, de súper actualidad. eh, y claro, por otro lado, tú lo lees, lo confrontas con nuestra situación actual y dices, ¡ta madre! ¿Por qué, por qué estamos así? ¿Por qué estas cosas no se implementan? De arranque en la presentación tú dices, en la actualidad hay demasiados incentivos para el ingreso a la vida pública de políticos sin experiencia y por el contrario, grandes desincentivos para quienes sí podrían brindar un buen servicio. Y abundas más adelante diciendo que las reglas actuales están llenas de estímulos para el ingreso y participación en la política de personas carentes de experiencia y en muchos casos con deseos de hacerse de los beneficios materiales y de estatus que proporciona la representación, cuando no ser portadores de intereses corruptos. Esa es nuestra realidad actual y que se está institucionalizando de una manera que ya es más que inquietante, ¿no? O sea, ¿cómo revertir eso? Por ejemplo, yo leo esto y yo, ya estamos ahí y yo siento como que estás en las arenas movedizas, te hundes, te hundes, te hundes, pero todavía no te has terminado de hundir, pero ¿cómo sales de eso? Es bien difícil, lo digo también en una parte y en las conclusiones también, porque la verdad que nadie por sí solo, ni menos yo, eh, podemos dar un recetario de una salida inmediata, porque estamos realmente, tal como tú lo has dicho, ahogados, estamos en un nivel de hondura que yo no he visto realmente, de lo que he visto, y he visto la política hace ya 4 décadas. Ujú. Lo he visto algo así, acompañando, estando de manera directa, ¿no? En relación con los políticos, etcétera, porque acá se combina, pero el deterioro, efectivamente, de las instituciones, los partidos y en consecuencia los representantes. Entonces, quienes tienen que poner para empezar, discutir y poner en práctica la reforma, son estos congresistas portadores de todo aquello que has leído, O sea, ¿no? el Entonces, gato de despensero. totalmente.
totalmente, porque no legisla O el perro del hortelano, cualquiera de las dos metáforas valen. porque como Perros y decían gatos. algunos congresistas que no quiero decir su nombre, me acusaban que yo era responsable de esto, ¿no? Yo soy el responsable, con lo cual sobredimensionan mi capacidad de influir, o en todo caso, pero las decisiones los toman los congresistas. Entonces, estos congresistas, la verdad, salvo un puñado muy pequeño, no pasan de ser este perfil que conocemos cada vez más y del cual nos produce un profundo rechazo, ¿no? En primer lugar, falta de experiencia. En segundo lugar, falta de formación. En tercer lugar, creer que la política es justamente el espacio donde se puede delinquir con impunidad. Mm, Y sobre todo, que al eso es lado, ahora. es ahora, Eso es ahora. es ahora, por eso, esto, ¿no? Entonces, y luego la ignorancia de los temas que van a tratar. Entonces, como te digo, a estas alturas de la vida, he tratado pues con muchos políticos a lo largo de 4 décadas, los conozco, me conocen, en fin. Pero tú podías antes, con las diferencias del caso, hablar. Ujú. O en mi caso, que vengo del mundo académico, explicar y entendían. Ahora ni uno ni otro. Es como si es que hablaras idiomas distintos. Por ejemplo, se ponen a discutir sobre estos temas sin ningún conocimiento en un campo que es el de ellos. No conocen ni siquiera la propia ley y menos lo que se propone. Entonces, tú dices, claro, ¿por dónde empezar? No es fácil, porque en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, de la que tuve suerte de presidir, entregamos un informe y había pues una ruta, una hoja de ruta, pensando en los 2 años que iba entre el 19 y el 21. Solo que ahí hubo dos cosas. La confrontación entre gobierno y oposición, que pusieron el informe casi como, digamos, un punto de batalla y de encuentro, y de desencuentro sobre todo, y lo segundo, la pandemia. Entonces eso terminó postergar todo. Y lo que hicieron los posteriores congresos, el que se disolvió, el actual, es eh, no discutir o discutir sin norte, o si se aprueban, en contra, como el cangrejo, la contrarreforma. Mm. Entonces, a veces tú dices, vamos a proponer, pero este congreso lo que está haciendo es al revés. Incluso hasta uno dice, mejor no muevan nada, porque puede ser peor, como que de hecho ha sido peor. En muchas de las cosas avanzadas, Hasta este instante, hasta este segundo, cada cosa que hace el Congreso es en detrimento del país, ¿no? totalmente. Pero to- y en todos los ámbitos, ¿ah? Así es. Bueno, el caso más patético es educación y educación superior con lo de SUNEDU y la reforma universitaria. Es pues Ha sido lo más escandaloso. lamentable, ¿no? Es una de las pocas políticas públicas que hemos tenido que trascendían los gobiernos. Ahora, francamente, en manos de estos personajes que hacen de la política, repito, un ámbito de ganancia, ¿no? Un ámbito de ganancia. Porque mira, los políticos tienen todo el derecho de ser ambiciosos, además tienen que tener ambición de poder, pero Ujú. no son políticos. Pero al lado de eso, hay pues esta idea que cada vez es menor, ¿no? De creer que sus actos van con un objetivo del bien común, ¿no? De Y hay un servicio público. trabajo, ¿no? De servicio público. Y esa es una gratificación incluso hasta más que económica. Bueno, ese es el político en general aquí en toda parte. Pero muchos de estos no, son políticos de un periodo, además como no hay reelección. Son políticos que van a tomar ingresos mensuales que nunca han tenido en su vida y probablemente nunca tendrán, Mm. ¿no? O sea, 5 años se ven beneficiados, más estatus, el auto La y cosas circulina. claro, entonces todo esto que no van a tener nunca, ¿no? Y en consecuencia no hay incentivos para empezar adelante elecciones, que es una reforma de la que se tenía que hacer. Y ahí hay claro, un sentimiento ambivalente que creo que cubre a muchas personas, ¿no? Dice, por un lado, hemos dicho reiteradamente
que con las mismas reglas y la misma oferta electoral no tiene por qué salir algo distinto. Va a salir algo peor. Y podría ser algo, Podría, no, yo creo que va a salir algo peor. pero también es siempre una oportunidad. Siempre puede haber una oportunidad y que regresen Es aquellos una que quizás. lotería. Sí, es una lotería, totalmente. Pero de repente que reingresen a aquellos que habían salido y lo hicieron bien, porque los hubo también. No es el 100%. Han habido congresistas de diversas bancadas que hicieron buen papel. Sin embargo, los desincentivos son tan altos que mucha gente que estuvo en el Parlamento dice, ya no quiero regresar. Y otros dirán, no, yo no voy a ingresar a esta institución. Porque si bien es cierto, este Congreso lo elegimos nosotros, pues somos los peruanos quienes lo Ujú. elegimos, también es cierto de que justamente este tema de incentivos y desincentivos hace que mucha gente se aleje, ¿no? No quiere ingresar. O sea, buena gente, profesionales, políticos y peruanos que quieren hacer las cosas de otra manera, dicen, es entrar a esta institución que parece que no tiene remedio, ¿no? Y que es una Entonces, ciénaga. Es una no, ciénaga, Fernando. no, sí, sí, sí. Entonces, esto es la imagen que se instala en la gente y en los que podrían hacer política es muy fuerte en el sentido de lo que tú bien describes. Entonces, no es solamente un problema de normas. O sea, hay que modificar, exacto, pero si esto no viene acompañado, uno, de una sociedad civil más activa, más presente, más actuante, más vigilante, ¿no? Medios de comunicación también en el mismo tono. Y gente que quiere involucrarse en la política, difícilmente las normas por Ya, sí solas van a cambiar. ya los dos primeros factores están complicados, ¿no? Claro, pero Porque salimos de una pandemia, crisis económica, desastres naturales. La sociedad civil está en otra cosa, ¿no? así En otra es. cosa. Y los medios de comunicación, o sea, ¿qué te puedo decir? Muchos, salvando algunas excepciones, o sea, se están mimetizando con la política que tenemos hoy, Así es. que es un pantano. Así es. Y es una lástima porque muy buenos periodistas, como sabemos, que han estado en grandes medios de comunicación, te incluyo, están fuera de los grandes medios de comunicación. Digamos, los mejores están fuera. Eh, Hay gente joven, hay gente que también quiere hacer cosas, pero están limitados por este desempeño en los medios de comunicación, en unos casos timoratos, delante de este grupo que se ha convertido, que tiene redes de canales de televisión y algunos diarios impresos, que te crean pues una corriente de opinión difamadora, No, totalmente hay una fábrica contraria de fake news impresionante y que está creciendo. claro, y entonces crean corrientes de opinión en un ámbito de polarización. Entonces ya es difícil discutir. Y allí se han desplazado también políticos, Mm. periodistas, abogados, cada uno en su esquina, en donde ya es difícil el diálogo político, No, es ¿no? imposible. Es No, posible. difícil no, es imposible. Difícil es un eufemismo, porque de verdad que la polarización en el país es tal que no hay manera de buscar puntos en común, confluencias de ideas, porque no hay ideas, solamente hay odio, ¿no? Y, Encono. claro, la descalificación viene primero, ¿no? Exacto, exacto. Primero es, no, tú eres Javier, Sí. proterruco, comunista, vive de la mamá del Estado, etcétera. Ninguna idea, ¿no? Ninguna idea. Porque cuando se te plantean ideas y tú le dices, bueno, dígame usted cuál es el argumento, no te saben decir. Porque en realidad en la polarización, digamos, aquellos que se comprometen más que con un acto de fe, simplemente creen en lo que les dicen. Determinados centros de difamación y de fake news, ¿no? Ujú. Es la creencia absoluta. Ahora, Y tú sobre dirías, eso sí, sobre actúan, ¿ah?
sobre eso actúan. Ahora, no es propio del Perú. O sea, cuando tú has Exacto. visto en Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, cuando asaltan el Capitolio, tú dices, esto era la fantasía hollywoodense, ¿no? De que asaltaban el Capitolio, pero era realidad entonces, en Estados Unidos. Y la gente lo creía. O sea, lo que quiero decir es que las ideas que se pueden instalar y se constituyen en fe mueven a la gente también. Y pueden moverlo de manera tan negativa como ocurrió en Estados Unidos, como ocurrió en Brasil, Mm. y como no está muy lejos de que pueda ocurrir también acá, de hecho. Déjame hacer una brevísima pausa, Fernando, y regresamos Bueno, contigo en unos segundos. Pausa claro. y regresamos. Raje del Oficio es un canal de entrevistas con mucha opinión en el que ningún tema nos es ajeno, nada está vetado. Rajes del Oficio es un espacio comprometido con la libertad y la democracia, donde las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Rajes del Oficio es un programa donde escucharás lo que otros medios de comunicación tradicionales no hablan, donde se mira lo que otros no miran. Para que nos ayudes a mantener vivo el programa, hemos habilitado Patreon. Unirte es muy sencillo. Debajo del video vas a encontrar un enlace que dice patreon.com/Pedro Salinas. Entras, revisas los niveles, los beneficios, escoges uno y le das clic a Únete aquí. Así de fácil nos puedes apoyar. Regresamos con Fernando Tuesta. Estamos hablando sobre su libro La Reforma Política, un libro fundamental para este momento en el país. Fernando, ¿tú dirías que la polarización de la que estamos hablando hace unos segundos es el principal obstáculo para hacer cualquier tipo de reforma política, electoral, institucional o lo que fuera? Es una combinación de factores. Uno, como hemos hablado en la primera parte, hay un deterioro de la calidad de la representación. Es muy difícil discutir para alguien que desconoce, ¿no? Pero a ello se le agrega la variable polarización y hay un tercer elemento que yo consideraría, que es el fraccionamiento. ¿A qué te refieres con Entonces, eso? porque hay en el Parlamento, para empezar, un montón de bancadas. O Sí. sea, no estamos hablando de pocas que finalmente pueden disentir, llegar a acuerdos, siempre es más fácil que 3, 4 lleguen a acuerdos, que cuando tú tienes 12 bancadas, donde todas son tamaño mediano, donde la más alta es Fuerza Popular, que tiene 24 de 130, que es poco, y el resto son cabezas de ratón. Entonces, Pero, pero, se pero siente que últimamente y cada vez con más frecuencia votan todos con los mismos objetivos. O sea, mira lo que acaba de claro, pasar con este proyecto de ley para aumentar el número de años de prisión en el caso de los delitos de honor, que es un pretexto para instrumentalizar la justicia y atosigar a periodistas, porque eso es lo que están buscando, y todos, pero todos, de forma unánime, en 10 minutos, sin debate, aprueban la moción. O sí, sea, sí. Ya, pero es que acá viene el tema. Efectivamente, hay temas que han unido a los extremos. sí, Este es uno. sí, Educación también, es, también. es otro, ¿no? Ya, pero, digamos, fuera de eso, no digo que no coincidan, pero siempre es parte de las negociaciones. Negociar entre 12 donde todos tienen capacidad de negociación, requiere sumar para aprobar algo, depende de qué se trata, porque sí puede ser mayoría relativa, puede ser mayoría absoluta, puede ser 87 votos si quieres una reforma constitucional, necesita sumar muchas bancadas. Entonces, estas muchas bancadas tienen capacidad de negociación. Eso lo convierte en algo más complicado aquí y en todas partes. Y lo otro es que el fraccionamiento llega al interior de las bancadas. O sea, no hay una cohesión y disciplina, salvo el fujimorismo ahora, ¿Mm? digamos, todos los demás están divididos. Están divididos porque la negociación no es solamente sobre este punto, sino tú negocias diciendo, bueno, a ti te interesa más este tema. Ya yo te puedo apoyar, pero tú me vas a apoyar
en la comisión de ética, ¿no? O esto vale comisión de ética más otro proyecto de ley, y así se cruzan eh, para tratar de acumular ese número de votos necesario para aprobar algo. Ese también es un problema. Y en el caso de reforma política es complicado porque allí, te digo, se le suma el desconocimiento. Y por otro lado, los políticos en general se resisten a las reformas políticas, en general. Y si además desconocen y además creo que se instala la idea de que si las elecciones ya son el 26, hoy hay que discutir otros temas que ellos considerarían o aparentemente o aparecen como prioritarios. Pero vamos a terminar siempre con el mismo círculo, porque digamos que no hay elecciones adelantadas. Si no hasta el 26, van a tratar de discutir esto a la hora undécima, cuando ya no hay tiempo, y entonces se dice lo urgente. Pero resulta que lo urgente no necesariamente se aplica y volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo ¿Tú mismo. crees que Dina Boluarte va a llegar al 2026? Lo A acaba mí de me... decir en la última entrevista con El Comercio, con Ricardo León. Ella, digamos, a su estilo críptico, que no es muy sutil, ¿no? Dijo que hasta el 2026 se queda. Mira, ayer estuve en un evento donde participó ella, ¿Ya? la Unión Europea, y el mismo discurso. Y la verdad lo que dijo ella en este discurso, delante de un público, digamos, que conoce el país, y no porque la Unión Europea desconocen, Sí. parece que quería dirigirse a europeos que desconocen el país, ¿no? Y son del cuerpo diplomático de acá que están recontra, bien enterados. Y entonces le dice, hemos salido, hemos recuperado la democracia, estamos en un momento de estabilidad, el Perú crece, vengan a invertir. Aquí las mejores cosas, la verdad, que la gente ya conversando en el cóctel, Claro, claro, la hasta en comidilla. el mundo paralelo, el mundo paralelo, ¿no? O sea, esto es la otra dimensión, la dimensión desconocida, ¿no? La Con dimensión Rod desconocida. Serling. Sí, 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 sí. Pero dicho esto, mira, si tú le preguntas en general hacer una encuesta, estoy casi seguro habría que probarlo. ¿Cree usted que Dina Boluarte podrá concluir su mandato en el 28 de julio de 2026? La gente no es, más allá de lo que quiera o no quiera que eso suceda, creo que le es difícil pensar de que el gobierno se va a mantener. Igual ocurría con Pedro Castillo. Y entonces ahí viene nuevamente el tema Otro enajenado, ¿no? totalmente. Por eso, o sea, nadie se imaginaba que este señor iba a terminar en el 2026. Nadie. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuándo? Claro, el tema era, Así es, las apuestas era cuándo se va, ¿no? así es, así Llega es, julio, llega diciembre, así pero es. Y la no cosa, acaba ni hablar. pero nadie se imaginó que iba a terminar Claro, de... No, no. como Entonces, no Cantinflas. sabía. Entonces, yo creo que el caso de Dina Boluarte es muy difícil porque uno solo se apoya en esta mayoría construido en el Congreso exoficialista. Pero que en el momento que no le sea útil, la van a Mm. soltar. De hecho, ya hay algunas críticas. Dos, ¿cuál es en la otra piso, en la otra pata en donde recae, digamos, su apoyo? Las Las Fuerzas fuerzas Armadas. militares, claro. Fuerzas Armadas. Entonces, de repente, a menor apoyo de acá, que sin embargo, este de acá, el apoyo del Congreso, no es pues de una institución pues legitimada, está peor apoyada, aprobada que ella. Entonces, de bajísima legitimidad. Lo está en la medida que tiene Y que también votos. y que también la ve con desconfianza porque Hildebrand acaba de publicar el informe del Perú, Así es. donde le endosa la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Y además ya lo ha dicho. Y Después se ha reculado, pero digamos, el informe está publicado en Hildebrand. mira, sí leí lo de César. Uno, todos los informes internacionales conocemos, no hay ni uno que esté cerca al discurso gubernamental. Muy por el contrario, totalmente Además, distante. todos llegan a To- las mismas conclusiones, Así es. Ya, ese es ahí. con diferentes metodologías, diferentes Así es, así estilos, es. Todos, todos. Se discute si es que aún somos un país democrático, pero más allá de eso. Entonces,
eh, yo no veo, y por el contrario creo que no sé, pues un acto de cable en tierra, la presidenta como Alberto Tarola se estarán preguntando, oye, de acá salimos del gobierno y la probabilidad que estemos igual que los anteriores presidentes es altísimo, porque a diferencia de muchos, ya no hablemos de corrupción que lo pueda haber, Ujú. estamos hablando de muertos, estamos hablando de muertos, esto no va a terminar deben de saber o por lo menos recordar que salirse del país te dura un poquito, pero Fujimori lo trajeron, Sí, Toledo claro. lo trajeron, Toledo y también. la justicia tarda, pero llega, ¿no? Mm. Y entonces va a haber una necesidad de permanecer, ya no es la necesidad de sobrevivir, pero ellos quieren hacer entonces políticas. Uno, no tienen un equipo, no tienen un equipo. Ingresar al gobierno para muchos no es, digamos, una buena apuesta, a veces ni política. Y tres, como van a seguir saliendo los escándalos y temas, el Congreso, más allá que apoye, va a algunos comenzar a tomar distancia, porque también les conviene no quemarse con un gobierno que de verdad lleva a cuestas demasiadas facturas altas que es imposible pagar. No, además, como vi una entrevista que le hizo Julio Schiavapietra a Gustavo Gorriti, pero que en realidad lo que decía Schiavapietra era súper importante porque él ha estado muy cercano eh, a Dina Boluarte en los tiempos de la campaña y también aparentemente por razones familiares. Y en una entrevista con la República hace un par de días decía lo mismo. O sea, Dina Boluarte ha sido una persona que ha estado en el Estado, pero ha sido parte pues, de una burocracia media, no da la talla, su entorno, o sea, no puedes esperar nada de su entorno. Y en la última entrevista con Ricardo León, cuando le pregunta en quién confía, ¿no? ¿A quién recurre usted cuando necesita asesoría? A mí. Sí, sí, No tiene a nadie. O Es, sea, es muy gráfica, muy gráfica, muy es gráfica. muy gráfica, es muy gráfica, pero ahora, ella, ¿cuál ha sido pues su carrera? La podemos ver, ¿no? Es una abogada, ha trabajado en el Estado, en ningún cargo de alto funcionario, ha intentado alguna candidatura con fines de representación, alcalde, el Parlamento, y no le fue bien. Estuvo en ministerio tampoco sin muchos bríos, tuvo quizá el tino a distanciarse de Pedro Castillo, y por eso está allí, ¿no? Un poco por casualidad de la vida, pero tú notas que es una persona con serias limitaciones, no como la de Pedro Castillo, Sí, pero no, cuidado. limitaciones al fin, que la llevan además este compromiso con el Congreso de hacer algunos nombramientos realmente perjudiciales para los sectores, por no decir otras palabras. El caso de educación es el mejor caso, ¿no? O cuando tú nombras un primer ministro que te dura el inicio 10 días. O sea, Mm. si un ministro te dura 10 días que lo tienes que cambiar, quiere decir que tu decisión ya fue mala. Y uno de los problemas, creo, de Dina Boluarte es no haberse ubicado en el contexto, no haber leído bien la situación por la que atravesaba el país. Porque cuando cae Castillo, la gente no está diciendo Dina asesina inmediatamente, porque él cae un miércoles y luego vino 2 días de feriados Mm. y luego fin de semana. 4 días. Y su primera intervención, ella no dice, Me quedo, dice, me quedo. yo voy a ser una presidenta de transición, Exacto. voy a entregar al Parlamento de manera inmediata un proyecto de ley para adelanto de elecciones porque Mm. el país necesita una solución pacífica. Tenía, uno, capital político porque se había distanciado de Castillo. Dos, mujer. Ujú. Tres, no tenía una mala imagen. Cuatro, incluso hasta quechua hablante. O sea, tenía un capital político de Claro. imagen con eso simplemente podías, porque además iba a aparecer un periodo de ella como presidenta, mientras se hace la transición, ¿no? Y Oye, como el propio Castillo también pudo haber
explotado todos sus activos que los tuvo, ¿no? Y bueno, la incompetencia, la enajenación, la alienación, una vez más, Y estaba amarrado también ya a por lo de, compromisos. por lo de Cerrón. Sí, y económicamente también amarrado a Ah, ok. Ah, sí, 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 pistas y todo eso. sí. Entonces, pero ella no tenía compromisos y además una pésima lectura, algo así como me alío con aquellos que vacaron a Castillo y entonces puedo yo ser una presidenta de acá hasta el 26. La leyó pésimo. ¿Cuáles fueron las primeras medidas? Un primer ministro que no le funcionó. Ahí perdió mucho tiempo porque en medio empezó la represión. Mm, Fue su primera presentación con los mandos militares, ni siquiera pues su ministro, ¿no? mm. Los militares, esos son mensajes clarísimos, ¿no? Entonces consumió su capital político y ya lo que vino era algo que no, parece que no había vuelta atrás. Lo que tenía que hacer era justificar lo injustificable y el resultado ha sido pues lamentable, ¿no? Lamentable. Sino de la autoría inmediata no se salva. No Alba, se salva. no, para nada, para nada. Déjame hacer una última pausa, Fernando, y regresamos con la parte final de esta entrevista. Bueno, Pausa y regresamos. Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu libérrimo e irreverente, apóyanos yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla. Para los rajoners que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan tenemos PayPal, que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos 6 niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. corte Continuamos esta conversación con Fernando Tuesta Soldevilla, autor de La Reforma Política, Ideas y Debates para un Mejor Gobierno. Es el libro más vendido en este segundo en la librería El Virrey, no sé en las demás. Si hubiese que hacer 2 o 3 reformas políticas fundamentales, Fernando, ¿cuáles serían estas? Bueno, la primera es la bicameralidad. Bicameralidad. A Sí, pesar de que no es una reforma popular, ¿eh? A nada. totalmente. No, no, además, las dos importantes no son populares, bicameralidad y reelección de autoridades. Vale Ya, decir, congresistas, gobernadores y sí, alcaldes. sí. Pero bueno, Bicameralidad, ¿por qué? Porque la segunda, a mí me parece lógico que si ya, tú haces una buena gestión, oye, tengas la oportunidad de repetir un mandato, pues no, si la gente quiere votar por ti. Esa es la libertad de elección. Pero bicameralidad, cuando ya tenemos claro, un sistema mal hecho, o sea, la gente va a decir que vamos a tener encima doble cantidad de robasueldos o lo que fuera. sin duda. Hay que acordarse que ese es el discurso que dio Fujimori en el golpe del 92 La partidocracia. y 93. Reducir la bicameralidad a una sola cámara y reducir el número de congresistas de 240 a 120. En primer lugar, eh, generalmente en el mundo, una sola cámara se encuentran en países pequeños, por ejemplo en Centroamérica, ¿no? Países pequeños, estamos hablando de 80 y tantos congresistas, etcétera, Mm. país pequeño, o en algunos países de Europa pequeños. Otro rubro, pero por cuestiones muy particulares en los países escandinavos, algunos países escandinavos. De ahí pasas a las ex llamadas democracias populares.
soviéticas en un momento. Es más fácil controlar de parte del poder ejecutivo una sola cámara. Siempre es más fácil. Eh, en segundo lugar, porque si hablamos de equilibrio de poderes entre ejecutivo y legislativo, tenemos la otra cara de la medalla cuando el legislativo se convierte en un poder mayor desequilibrado. Por ejemplo, ¿qué hacía ha hecho el Parlamento en varias ocasiones? Envió un proyecto, perdón, aprueba una ley, la tiene que firmar el presidente. Si no la firma, por insistencia, solo con 66 votos puedes aprobar, y que de hecho se ha aprobado Mm. algunas barbaridades. La insistencia en realidad debe ser más alta, pero en la bicameralidad tú tienes la, la otra cámara que es una cámara revisora. No sabes la cantidad de leyes mal aprobadas que el Ejecutivo también las observa hasta por cuestiones de forma, de sustento. Mm. Son muy malas. Por otro lado, el tema de la representación. ¿Qué hubiera pasado si en el año 2016, donde Fuerza Popular tenía 73, 136, la mayoría absoluta, nunca en la historia, pero nunca, Pedro, ha existido un partido opositor con mayoría absoluta? Nunca. Ha habido coaliciones de gobierno que han terminado muy mal, con Bustamante, con Sí, sí, sí. Belaúnde, pero no un solo partido. Si es que tú hubieras tenido una Cámara de Senadores donde la representación ya no es en razón de la proporción de la población por región, sino de manera paritaria. Digamos, 2 senadores por región, Ujú. como sucede en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en fin. Ahí hay un equilibrio y entonces ya no hay un aplastamiento de parte de una fuerza política sobre el conjunto, incluso sobre el gobierno. Es un mejor diseño y también sobre el tema de las relaciones ejecutivo-legislativo. Hoy día, y ahí lo discuto en el libro y lo hemos discutido muchas veces también contigo, Sí. sobre el tema de la vacancia, acá pues te deshace el presidente gracias a la vacancia Ah, sí. en un ratito. O sea, vacar a un alcalde es más dificultoso y largo el proceso que vacar al presidente de la República. Además, todas las notas de la prensa internacional siempre empiezan Perú, el país, no, cada vez que se refieren a la crisis, Perú, el país que en los últimos años ha tenido 6, 7 presidentes. O sea, Ya han habido eso es ya lo que nos caracteriza ahora. 8 intentos de vacancia, Mm. 8 intentos de vacancia, algunos que efectivamente se tradujeron en vacancia efectiva, Vizcarra y mismo Castillo, cuando en realidad esto es una norma del año 1839. Entre 1839 y 2016 solamente ocurrió una vez, y en los últimos años, 8 veces, 8 veces. Entonces, esto se tiene que modificar porque está mal interpretado, se tiene que sincerar, hay que sí incorporar yo creo un mecanismo, una figura como la del juicio político que no tenemos en el Perú, impeachment como El hay en Estados impeachment. Unidos, en Sí. Brasil, pero que es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso. Tú no te puedes deshacer de los presidentes así nada más. Claro, dicho esto, y nuevamente lo que señalamos en el libro, es, claro, esta reforma pero tiene que estar al lado de otras en otros campos para hacer entonces una reforma integral, que es lo que tanto hemos insistido y del que tanto se ha dejado de hacer, y pensar solamente en partecitas, como ha hecho el Congreso, ¿no? Ahora, pero volviendo a la pregunta original, tú decías bicameralidad, reelección inmediata, ¿y cuál es la tercera? Para mí, pese a que ya está aprobado las elecciones primarias de los partidos, eso transformaría mucho. Está aprobada, pero fue suspendida en el 2001, fue suspendida en el 2002, perdón, 22, 2021 y 2022. No lo quieren porque pierden el control de la selección de candidatos, los partidos. Ahí te eh, refieres a las elecciones internas de los partidos políticos para elegir a sus candidatos, pero con participación ciudadana claro, abierta. abierta, abierta.
Por eso las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Además, trasladas el voto preferencial de afuera hacia adentro. Y una vez que se constituyan las listas, ya en la elección ordinaria compiten entre partidos. No es esta suerte de mercado persa Claro. donde cada uno es un partido y está vendiendo baratijas y alfombras voladoras. Y literalmente, Es literal. te venden los puestos, ¿no? Y además, Te piden hacen plata para, campaña. si quieres entrar. No, y además eh, te venden, digamos, te prometen cosas que no pueden cumplir porque no son ejecutivos. Mm. Ese es el voto preferencial. Bueno, esto hacia adentro, que compitan, pero esto que es un diseño que dista mucho de los que hay en otros países por nuestra realidad, ha sido suspendido y hay el gran temor que finalmente sea liquidado, ¿no? Claro, entonces en el orden de cosas, yo diría que esos tres, pero, repito, esto tiene que ser discutido como un paquete. Tiene que ser un paquete, porque acá, por ejemplo, entre otras cosas, está esta cosa que también hemos conversado en el pasado de distanciar las elecciones presidenciales de las legislativas, Ese es el, que claro. me parece a mí fundamental también, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, los franceses eligen primero en primera y segunda vuelta al presidente. Al mes se elige la Asamblea Nacional. ¿Qué hace el francés? Ya tiene un dato de la realidad. Obvio. El presidente. Sobre eso yo construyo mi voto, que se convierte en lo que se denomina un voto estratégico. Sea a favor, en contra, lo que fuera, pero ya tienes un dato. En cambio, si tú lo eliges en la primera vuelta, es lo que yo denomino en varios artículos el voto ciego. Yo no sé quién va a ser presidente. Lo que voy a dispersar. No vamos a hacer con los franceses que van en mes y medio 4 veces a votar. Adecuándolo al caso nuestro, yo por eso decía, hay que colocar la elección del Parlamento en la hipotética segunda vuelta. Por lo menos tienes un dato, que ha ganado uno en primera o dos, pero entonces ya tienes un nivel de información, Ujú. ¿no? Ya sobre eso la persona construye su voto de una manera un poco más racional, ¿no? Y esto en parte ayudaría, por cierto. El voto preferencial, otro Voto elemento preferencial, importante en la reforma. claro, que en realidad se ha eliminado, pero no aparece explícitamente eliminado. Entonces nosotros decimos sacarlo de ahí para ponerlo en las elecciones primarias, de Ujú. tal manera que si es que uno vota en las primarias y yo elijo, va a ser una boleta exactamente igual a la que tenemos, y yo digo, bueno, para presidente yo voto por el partido X, pero hay 3 candidatos, cada uno tiene un número, le coloco el número en el Parlamento, en mi circunscripción, digamos Lima, que hay que dividirla, Lima zona 9, hay 3 candidatos, pero, perdón, hay para 3 escaños hay N candidatos, como voto preferencial yo coloco y entrarán, entonces conformarán la lista quienes tienen mayores votos. Entonces, al interior sí, porque luego tú vas a tener que el partido ya organizó su lista sobre la elección primaria Mm. y se enfrentan entonces partidos con propuestas unificadas. Claro. Porque si es que el voto preferencial lo que hace es atiza la diferencia del mismo partido. Si nosotros dos somos parte de un mismo partido, yo no voy a coordinar contigo cuál va a ser nuestra campaña. Si yo contigo compito, Sí, pues. yo contigo compito. Eso es lo que está ocurriendo, No, y la ¿no? otra cuestión es el que tiene más plata, también tiene Así pues es. hay una cosa inequitativa ahí Pese dentro del propio partido, ¿no? pese a que la ley limita, no hay manera de controlar, sobre todo, digamos, de origen privado. Y es por eso que una de las mochasueldos dice, pues en uno de los audios, no, yo he gastado 300.000 en Claro, campaña, ¿no? claro. O sea, me he comprometido, tengo que devolverlo. Mm. Por eso te mocho el sueldo, de alguna manera, ¿no? Y eso será pues mínimo, porque en este mundo de corrupción hay los de cuellos blancos y los carteristas, ¿no? Y aquí Mm. estamos delante de carteristas. Ahora, tú acá comentas que has, con el tiempo, con los años, con la investigación, algunas ideas que tenías las has ido modificando, has ido evolucionando de alguna manera. En el caso del voto obligatorio, sigues pensando que debe ser obligatorio. Sí, sí, ahí nos podemos diferenciar. Yo, es que, ¿sabes lo que pasa? Para mí la discusión no es doctrinaria en general.
Y yo podría tener ahí adelante mucha literatura a favor del voto voluntario y al otro lado a favor del voto obligatorio. Para mí la pregunta es la siguiente. Uno, ¿tendrá impacto en la participación? Sí, Ya, yo creo que sí, que baja. sí, Ya. claro. Segundo, tú que estás a favor, y al decir tú estoy diciendo a todos los que podrían estar a favor, El voto eh, facultativo, dices tú, de voto sí, voluntario. no, tú que estarías a favor del voto facultativo, ¿te importaría el nivel de participación o te da igual? Tres, Podrías fijar un porcentaje mínimo. ya, pero si es que hay mínimo, ¿qué haces? Anula las elecciones. Sí, pues. Bueno, es que ahí viene el tema. Eh, Colombia es el país del voto voluntario de América Latina, desde sus inicios. La tasa de participación a nivel local es 25%, promedio. Ujú. Ahí sí están por debajo, por debajo. Y yo lo que temo es lo siguiente. Uno, no existe estudio que diga, no digo que es tu caso, sino que algunos que dicen esto, sobre todo un personaje, pues tú has tenido últimamente una pelea escrita, bueno, él utilizó su medio, dice, por ejemplo, mejor calidad del voto. Eso no es cierto, porque si la calidad del voto se traduce en la representación, entonces, ¿qué son pues los norteamericanos elegir a Donald Trump, ¿no? Mm. Entonces, no hay una relación, no hay estudios que te digan que los que van a votar son los interesados, en los instruidos. No hay literatura. Ya, dejado eso de lado. A mí me importa y digo, creo yo, y ahí sí hay literatura, que van a ir a votar más la gente en la ciudad que en el campo. Más la gente en los sectores, efectivamente, digamos, de niveles socioeconómicos más establecidos que Ujú. los otros. Entonces, regreso a la pregunta, ¿importa o no importa? Y sabes, lo último, Ahora, incluso para aquellos, sí. con esto la idea termino. Allí donde existiría una baja participación, que la habrá, los perdedores siempre van a colocar como razón para desconocer o cuestionar el triunfo de la baja participación. Mm. Ese personaje del cual estamos directamente, yo le tengo ahí una reacción que tuvo sobre una votación muy antigua, donde él hablaba de la baja participación y legitimidad. Ya lo quiero ver si es que eso ocurre, ¿no? Y se cuestiona. Entonces, por ejemplo, Pero Chile está de regreso. Chile está de sí, regreso. es verdad, es verdad. Lo de Chile es verdad. Pero un voto facultativo, claro, enmarcado en una reforma política integral, por cierto, ¿no? O sea, no puede ser una medida aislada porque eso no va a cambiar absolutamente nada. Al contrario, podría anarquizar, por decirlo de alguna forma, todo. Pero en el marco de un paquete de reforma política bien armadito, con las reformas necesarias, implementado ya la reforma, tú podrías dinamizar también a los partidos políticos para fomentar el voto, ¿o no? Y los Mira, harías de alguna manera más fuertes y más proactivos, te doy, cosa que no son en los hechos, porque los partidos, para comenzar, no son partidos los de ahora, ¿no? ya, Son ya, bandas, ya, pero te doy son un dato. pandillas. Te Sí. doy un dato para A ver, ver a si ver, es a ver. que erosiono ¿Lo qué? erosiono, digamos, Ah, tu ya. idea de voto voluntario. No creo, pero dale, dale. Te doy un dato, una evidencia Está bien, está empírica. bien, está bien. Las PASO son obligatorias. Como las suspendieron, las cambiaron por lo que llaman elecciones internas solo con la participación de los militantes. Obviamente los militantes serían los más interesados, como dicen ellos, en participar. Tasa promedio de participación en el 2021-2022 solo de los militantes, 7%. 7%. 7%, 7%. Hay unos que están por debajo, otros ligeramente por encima. 7% apenas. Mm. Entonces, para mí, esas elecciones, por ejemplo, no competitivas, no participativas, por lo tanto, no legitimadas. A mí sí me preocupa. Yo no lo pondría en el paquete. Es más, en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política,
no llegamos a un acuerdo, entonces no se propuso, ¿no? No, es un Eh, tema reconozco que es un tema controversial. es un tema controversial. No, yo también reconozco que es un tema controversial, ¿no? Es como decir, y además estamos en un Además, país, no es debido a muerte. Hay no, cosas más importantes. tú te imaginas que digan, el pago de impuestos es voluntario, porque eso el Estado requiere, necesita de los impuestos, etcétera. Ya, Puta, no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo. Estás extrapolando. Podría Eso es un artificio. ¿Ah? vamos a uno más cerca, vamos a uno más cerca entonces, vamos a uno más cerca. En las asociaciones de vecinos, los Sí, edificios, ya. donde tú vives cercano, participan pues 4 gatos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ah, eso es verdad, eso es verdad. Pero se beneficia. Pero Pero se- o sea, yo, elección tras elección, muchas veces yo ejerzo el voto voluntario, el voto facultativo, pero claro, en el Perú me cuesta, ¿no es cierto? Mi multa. Y le endoso a mis coterráneos que escojan, pues, entre Castillo y Keiko. A mí no me metan. Yo al final respetaré el resultado, porque, digamos, lo Vamos a- tengo que respetar. regresamos al ejemplo más pequeño, ¿no? De una comunidad en donde, claro, no participo, solamente pago, pero me beneficio de aquellos quienes sí hacen, digamos, bien las cosas. Pero también me perjudico si es que hay una mala directiva, ¿no? Cual yo no he participado y que probablemente mi acción hubiera cambiado el curso de los Ah, acontecimientos. pero es que ahí en mi cabeza yo pensé, mi voto no va a hacer la diferencia. Además, Es, me es- daba repelús votar por Pedro Castillo o votar por Keiko Fujimori. O sea, los dos me parecían uno tan malo como el otro. O sea, no, tienes dos posibilidades. no me daba el estómago para eso. Tenías dos posibilidades, votar viciado o votar en blanco. O no votar. Bueno, y pagas tu multa. Ya pues sí, eso fue lo que al final terminé haciendo. Eso y te cuesta, porque no, pucha madre, ya. En fin. Pregunta final. Asamblea Constituyente, No, no ¿por por qué? varias razones. Uno, porque en realidad eh, las asambleas constituyentes que ha habido en Perú han sido en gobiernos autoritarios. Punto número uno. Dos, es falso que a partir de allí se inicia pues un nuevo Edén. No hay relación de causalidad. Mira lo que ha pasado en Chile, ¿no? Bueno, ya, imagina, Chile Dos es veces muy... además, porque al principio ganó la izquierda, ahora ganó la derecha. Sí, y más aún, y eso que Chile de lejos es un país más institucionalizado Por que supuesto. nuestro. Y luego, ya en términos estrictamente políticos prácticos, imagínate una asamblea constituyente ahorita, No. donde los que ahora están participando van a ser, no, pues la del 93 va a ser de lujo, pues delante de la que, ¿no? De verdad. Es que hay una asociación que me parece impropia. Y por otro lado, porque yo sí creo que debe haber cambios en la Constitución. No, yo Y el también. libro, en realidad, el libro apunta sobre todo, no en la parte económica, que creo que es donde se han centrado todos. Mm. O sea, la izquierda en demoler y la derecha que esto es así, no hay que tocarlo. Y eso no es, creo, la Constitución toda. Por el contrario, en parte del libro B, sobre todo en lo que es el Estado y sus instituciones. Y eso sí me preocupa. Yo sí creo que es necesario hacer cambios ahí. Mi querido Fernando, te agradezco como No, siempre no, por tu gracias. participación. Te felicito por este libro necesario. Ojalá que sea primero en el Virrey, pero semanas tras semanas. Y nada, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Cuídate Pedro. mucho. Igualmente. Con Chao. ustedes, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!